En esta oportunidad voy a abordar el tema de seguridad ciudadana en épocas de COVID-19. Ciertamente es un contexto que nos permite poner en debate varios aspectos. Uno es este contexto obviamente de pandemia. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a contextualizar la seguridad ciudadana, ¿no? Que nos permita eh, tener elementos, ¿no? Para poder entender la problemática en nuestro país. Bueno, como siempre, partiendo de la definición, que bueno, siempre existen muchos puntos de vista al respecto, ¿no? Pero aquí he tomado una perspectiva del PNUD que dice la seguridad ciudadana es una modalidad específica de seguridad humana, ¿no? Que tiene que ver con la protección, ¿no? Ante riesgos, amenazas, pero también con permitir que se desarrollen las oportunidades, los derechos para poder tener una sociedad más pacífica, una sociedad más tranquila, ¿no? Entonces, para ello tiene que ver mucho con las oportunidades, con la protección de la integridad, del patrimonio de las personas. Y claro, esto forma parte, como menciono, de un tema más amplio que es la seguridad humana, ¿no? También tiene que ver con la calidad de vida, la dignidad humana, que son aspectos que siempre se ponen en cuestión cuando nosotros hacemos referencia a otras variables, ¿no? Como tiene que ver con desarrollo social, crecimiento económico, pobreza y otras variables que también se tocan, ¿no? Ciertamente, estas variables también son transversales, ¿no? Cuando hablamos de seguridad ciudadana. La primera impresión que podemos tener cuando nosotros hacemos referencia a seguridad ciudadana, muchas veces nos derivamos a concebir solamente un rol institucional, ¿no? Y en este caso, el rol de la policía como, y a veces se conoce como agente único, ¿no? Como agente principal que debe velar por la seguridad ciudadana, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, ciertamente es un término más amplio, más complejo, ¿no? Que involucra también la participación de los individuos, la organización comunitaria, ciertamente también la sociedad civil y las instituciones, ¿no? Tanto públicas y privadas, porque justamente la seguridad ciudadana tiene que ver no solo desde una perspectiva de urbana, ¿no? Sino también rural. Entonces, cuán importante es recoger también esos aprendizajes de cómo se fortalece, ¿no? La parte de la organización comunitaria, por ejemplo, que es importante tenerlo en cuenta para poder también incorporarlo en las políticas, en los programas que se desarrollan a nivel de gobierno regional o hasta nacional, ¿no? Ciertamente estamos a nivel institucional, podemos decir a nivel de seguridad ciudadana, transitando en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no? 2018-2023. Entonces, en la cual se establecen lineamientos, ¿no? Para las diferentes entidades del gobierno y sobre las cuales también la organización local, promovida por la municipalidad, convoca, y Codiseca, al Coresec, ¿no? La representación también de las instituciones y también de la comunidad para poder plantear la situación que genera inseguridad y sobre todo ver acciones y mecanismos que se puedan realizar para poder combatirlo, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de seguridad ciudadana, justamente y definir este término, también tenemos que vincular a otra definición que tiene que ver con violencia, ¿no? Y es que justamente también la violencia, siendo un término complejo para su definición y sus diferentes manifestaciones en, en la realidad y en las diferentes esferas de la sociedad, nos motiva, ¿no? A poder profundizarnos más en comprender este fenómeno tan complejo como es la violencia, ¿no? Que se manifiesta a nivel individual, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como con las autolesiones que no se puede realizar, también se manifiesta a nivel interpersonal, ¿no? Y también a nivel colectivo, ¿no? Entonces, la violencia ciertamente incluye lo que es la intención
del ejercicio de la fuerza física, el poder en contra de otro, ¿no? Ya sea en forma de amenaza o un ejercicio real, concreto, ¿no? Que genera, por otro lado, heridas, muertes, daño psicológico, problemas de desarrollo, de privaciones, entre otros. Entonces, encontramos, pues, por un lado, de dónde se ejerce y hacia quién se ejerce, ¿no? Entonces, toda esta complejidad que lo vemos, como menciono, en la familia, en la comunidad y a nivel institucional también, ¿no? Y algo es aquí, hago énfasis también en el aspecto de daños psicológicos, ¿no? Porque muchas veces eh, se piensa que una evidencia de una violencia tiene que ser visible como un daño físico, ¿no? Sin embargo, es importante poner énfasis, poder resaltar los daños psicológicos que puede causar en la otra persona por este uso intencional de la fuerza física o poder, ¿no? Que puede estar dirigido hacia un grupo, una persona, un grupo o una comunidad. Entonces aquí, como le mencionaba, vamos a ver la diferente que se manifiesta. Bueno, aquí de repente nos interesa a nivel familiar, a nivel comunitario, ¿no? Y claro, si revisamos las estadísticas referente a violencia intrafamiliar, ¿no? Vamos a ver que esto está en incremento, ¿no? Entonces, aquí es importante resaltar eh, otros aspectos que también involucra cuando nosotros hablamos eh, la percepción de inseguridad, ¿no? También que tiene que ver con la victimización, que esto también nos ayudan de una u otra manera a poder medir, ¿no? Cómo está encaminada las políticas y cuál es el efecto que tiene en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa cuando no se denuncia, ¿no? Muchas veces no se visibiliza, ¿no? Entonces, claro, hablamos de violencia intrafamiliar, pero por ejemplo ahí existe el miedo de denunciar por miedo a represalias. Entonces, y también la desconfianza en las instituciones, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces no se tenga indicadores adecuados y exista lo que se denomina una cifra negra, ¿no? Una cifra que no permite, pues, evidenciar cómo está el incremento de la violencia y por ende también cómo esto afecta a la percepción de la inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, también a nivel comunitario, vamos a encontrar manifestación de la violencia, ¿no? Que puede ser contra conocidos, contra extraños, y se puede dar según la naturaleza a nivel físico, sexual, psíquico o de privaciones, como se menciona en la definición, ¿no? Pero existe también una violencia que es más amplia, ¿no? Que tiene que ver la colectiva, ¿no? Que ya va a nivel económico, político y social, que si bien es un análisis un poco más macro, pero también es importante tenerlo en cuenta porque influye mucho cómo estas decisiones a nivel de políticas también pues existe una intencionalidad muchas veces detrás, ¿no? El hecho de no brindarle de los instrumentos, no brindarle de los medios necesarios para poder articular, también es una forma como pues se genera vulnerabilidad a una determinada localidad, ¿no? Bien, entonces, si vemos a nivel de país, eh, ciertamente lo que es la inseguridad ciudadana, aparte de la corrupción, son problemas que se visibilizan, ¿no? Y que se requiere una urgente atención. Esto también podemos evidenciarlo a nivel de Latinoamérica, ¿no? Aquí justamente muestro la evidencia de Latinobarómetro, eh, donde muestra que la delincuencia, la inseguridad y el desempleo
son los principales problemas que afectan a América Latina y el Caribe, ¿no? Claro, ciertamente la, la delincuencia que afecta a, a gran cantidad de la población, más allá de que sea de que han sido víctimas directas, esta percepción, este daño psicológico, obviamente va a afectar aún, ¿no?, el derecho de poder disfrutar de los espacios públicos, porque este miedo me va a invadir de que yo pueda ser víctima de algún tipo de delito, ¿no? Como mencioné al inicio, el tema del contexto de la pandemia ha hecho que los delitos, los crímenes, ciertamente tomen énfasis en algunas modalidades, ¿no?, que se realizaban más de manera presencial, reuniones, toda esa interacción humana, real, de contacto directo, ha pasado al ámbito virtual, ¿no? Entonces, eso que ha hecho que se incrementen los ciberdelitos, ¿no? Ya que estar más expuestos mayor tiempo a las redes sociales, al internet, estamos siendo más vulnerables a ser víctimas de cualquier tipo de delitos, ¿no? Entonces, claramente, por ejemplo, en los bonos que dio el gobierno anterior de Vizcarra, eh, salió en las noticias, por ejemplo, ¿no?, que hackers habían entrado y se habían robado del fondo, pues, que había sido asignado para distribuir a la población, ¿no? Entonces existe obviamente una vulnerabilidad. Pero esto no se puede ver tan lejano, ¿no? Sino que muchas veces, por ejemplo, algún familiar, los niños, un adulto, que puede acceder a los medios digitales, se ve expuesto a la tecnología, ¿no? Se ve expuesto a los riesgos, perdón, de la tecnología, que son fácilmente aprovechados por hackers o por cualquier ciberdelincuente, ¿no?, que muchas veces se masifican, por ejemplo, a través de los chats, algún enlaces que son maliciosos, pues, ¿no?, que roban la clave, roban la información. Entonces, estos ciberdelitos que se han incrementado de manera exponencial en épocas de pandemia, nos da a entender de que muchas veces comprender la seguridad ciudadana ya trasciende el ámbito de poder delimitar y comprender el fenómeno con un ámbito territorial, ¿no? Sino implica que también es importante tener una mirada en la perspectiva de la globalización, ¿no?, y de cómo cada vez estamos más interconectados, que sin embargo, pues, por más que los ataques sean de otro país, puede afectar a una localidad y sobre todo de repente a personas, a familias, ¿no? Entonces, en este contexto hemos visto que estos tipos de delitos se han visto obviamente incrementados. Otro es el tema de la violencia familiar, que también vamos a ver más adelante, y delitos de violación de las medidas sanitarias, ¿no? En este contexto se ha ajustado una terminología que es los covidiotas, ¿no?, que ya, bueno, ha sido un término que ha sido aprobado, consensuado, para aquellas personas que infringen la normativa, pues, ¿no?, de bioseguridad. Y ahora, ¿qué más? Que hemos sido, bueno, en el caso de Lima, yo sé que nos están escuchando también de otras partes del Perú, y que también sucede obviamente en otras ciudades, ¿no? Estas COVID, estas fiestas clandestinas, ¿no?, que claramente, pues, muchas veces nos preguntamos por qué las personas no son conscientes de poder asumir su responsabilidad y cuánto discurso, ¿no?, que ha surgido al respecto, otra perspectiva que decía, no, pero solamente miran cuando es un distrito popular, pero no miran a otro distrito.
Entonces, como que ahí las miradas un poco cambian porque sucede en diferentes contextos estas fiestas COVID, ¿no? Sin embargo, esto, por ejemplo, va a requerir, sí, un análisis desde el, bueno, obviamente tiene muchas, ¿no? Los abogados van a mirar de una perspectiva legal, pero sí, por ejemplo, dar elementos desde una perspectiva de psicología social. Es importante, pues, entender que habituarse a un nuevo estilo de vida muchas veces no es cuestión de meses, ¿no? Sino que aceptar y asimilar muchas veces que la nueva normalidad implica ciertos sacrificios. En muchos ha estado presente pues esa idea de que de negar, ¿no? esa nueva realidad y que necesitan de sus hábitos anteriores para poder como que simplemente dar una escapada a esa realidad que ciertamente puede ser más incierta, ¿no? ¿Por qué? Porque esta nueva realidad ciertamente ha estado asociado a disminución de empleos, ¿no? a, a mayor inseguridad también, porque está muy vinculado. Entonces, esto muchas veces ha hecho también que, bueno, el hecho de que yo llevo una mascarilla o ya yo llevo alcohol, ya es como que eso ya es una especie de que yo tengo eso puesto y ya estoy seguro, ¿no? Cosa que va más allá de solamente llevar este, puesto una mascarilla, sino implica asimilar como tal mi responsabilidad frente a otro, ¿no? Entonces, esto es pues que jóvenes, ¿no? Se reúnan para festejar, para celebrar, para poder hábitos anteriores sin asimilar todavía esta nueva realidad, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, obviamente también nos vamos moldeando, adaptando hacia nuevos contextos en los cuales vamos aprendiendo y vamos adecuando nuestros hábitos también, ¿no? Y claro, esto también obviamente influye en las dinámicas, cómo se manifiesta la delincuencia, ¿no? Que, eh, bueno, por ejemplo, están entrando a negocios, o están buscando otras modalidades, ¿no? Que también se adaptan, ¿no? Al contexto para poder cometer sus hechos delictivos. Bien, ahora, respecto a la violencia doméstica o intrafamiliar, aquí muestro lo que es el número de denuncias mes a mes en el año 2020, que ciertamente vemos una caída hacia el mes de abril, pero luego vemos que retoma, ¿no? Y claro, el hecho de las medidas establecidas por el gobierno, donde obviamente ya no había tanta facilidad para poder desplazarse, obviamente esto ha hecho que las familias, las parejas convivan más y obviamente se han manifestado conflictos familiares que muchos de ellos han resonado en denuncias, pero posiblemente muchos no han sido también denunciados, ¿no? Y aquí, bueno, a septiembre de 2020 se muestra casos de las personas afectadas por hechos de violencia, ¿no? Violencia económica, violencia psicológica, violencia física y violencia sexual, donde claramente se muestra que las mujeres son en mayor porcentaje víctimas, ¿no? Y algo que las políticas, las acciones que realizan tanto el gobierno local como el gobierno regional y central, aún es un desafío poder atacar, ¿no? Estos índices para poder disminuirlo. ¿Por qué? Porque está de por medio muchos factores culturales que están muy asentados para poder cambiarlo. Entonces, implica un cambio cultural, ¿no? Entonces, esto va a ser de manera progresiva, ¿no? Para poder
trabajar más con varones que ejercen violencia, también con mujeres para poder también capacitarle, brindarle la información con el enfoque de género, que también ellas comprendan, tanto en hombres y mujeres, en respecto al rol que desempeñan en su hogar, en su comunidad, ¿no? Entonces, haciendo énfasis en la educación, va a permitir que de manera progresiva estos indicadores vayan disminuyendo. Pero dado que muchas veces no se denuncia estos hechos delictivos, todo esto cae en lo que es la percepción de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que tiene que ver con cómo la persona, el ciudadano, concibe, ¿no? Ser potencial víctima de algún delito, ¿no? O si ya ha sido víctima de algún delito. Entonces, para esto, obviamente, hay factores que van a influenciar, ¿no? A nivel de victimización, pero también a nivel más social, que tiene que ver con el desorden social. Ciertamente aquí también hablamos el tema de la informalidad a nivel económico, a nivel social, más vinculado con el desorden social, ¿no? Y a veces ahí la poca participación de la comunidad misma. Y aquí justamente quiero hacer énfasis a nivel comunidad, ¿no? Yo sé que muchas instituciones, sobre todo ONGs, se orientan a trabajar con la comunidad, ¿no? Y uno de los tantos factores que a veces en un diagnóstico participativo sobresale es también el tema de inseguridad ciudadana, ¿no? Aparte de que tiene que ver muchas veces con infraestructura o con servicios, está el de seguridad ciudadana, ¿no? Entonces, frente a ello, es importante resaltar el rol que tiene la comunidad. Es decir, que la participación comunitaria va a permitir que las acciones que se realicen tengan mayor repercusión. Pero muchas veces una de las dificultades que se encuentran en muchos barrios o asentamientos humanos, por ejemplo, es que hay poca participación, interés muchas veces de los comuneros, de la población, para poder participar, ¿no? Entonces, eso hace que muchas veces las medidas no tengan el impacto deseado. Y hacer énfasis, reforzar lo que se denomina lo que es las capacidades comunitarias de organización, estas articuladas con el rol comunitario también que desarrolla la policía, ¿no? Porque tanto desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, se fomenta esta visión más comunitaria de la Policía Nacional, buscando que también se analice de manera territorial qué factores afectan a, o hacen que ciertos delitos sean más persistentes en una determinada localidad, ¿no? Y esto, por ejemplo, Barrio Seguro, ¿no? Esta estrategia multisectorial, ¿no? Que parte de un diagnóstico de identificar cuáles son los puntos, los distritos, las zonas que se generan, ¿no? Más hechos de violencia a partir del cruce de estadísticas, permite justamente realizar una articulación local, ¿no? Donde el articulador territorial convoca, ¿no? A las autoridades, aparte también tiene el apoyo de la Policía Nacional, esta perspectiva comunitaria. También en las comisarías, por ejemplo, se tiene también las OPC, ¿no? Las opciones de participación comunitaria. Se busca también a nivel, por ejemplo, también de vigilancia, involucrar a los padres, ¿no? Para que también participen en la vigilancia en los centros en los centros educativos, ¿no? Entonces, pero parte mucho de esta organización comunitaria que sea la que convoca, la que promueva, ¿no? Y eso justamente se ve muy visibilizado en
muy visibilizado, perdón, en el ámbito rural, ¿no? De repente en este contexto resalta mucho el tema de las rondas campesinas, justamente que ellos a nivel de organización están muy bien consolidados, ¿no? Entonces como que existe por ese lado bastante participación, ¿no? Y lo que muchas veces en la ciudad es un desafío, ¿no? Porque la ciudad establece su propia dinámica de vida urbana, ¿no? Donde muchas veces reina la individualidad, ¿no? Entonces, donde uno vive pues en su condominio, su departamento, o encuentre, pero vive muchas veces, pero no sabe pues quién es su vecino, ¿no? Entonces, definitivamente de manera aislada, pues van a ser más proclives, ¿no? Que, bueno, algún hecho delictivo pueda ocurrir, ¿no? Entonces aquí justamente empieza a plantearse el desafío, ¿no? ¿Cuáles deben ser las estrategias que nos permitan convocar, ¿no? Participar? Que como los jóvenes también se involucren en temas locales, comunitarios, ¿no? Que muchas veces siento que los jóvenes nos hemos aislado de un tema de velar por nuestra comunidad, por donde vivimos, de hacer énfasis en cómo convocamos para que nuestros vecinos participen, siendo pues de repente los jóvenes los que tenemos más motivación, más impulso, y con toda la energía. Muchas veces no pasa eso, ¿no? Entonces creo que por ahí la juventud tiene que también involucrarse en convocar, ¿no? En que su localidad, su comunidad, su barrio se organice, ¿no? Para poder establecer mecanismos y a partir de un barrio organizado se convoque la participación de otras instituciones, ¿no? Entonces, la organización comunitaria va a ser vital, ¿no? Va a ser vital y un desafío, como menciono, para poder hacer frente a la inseguridad ciudadana. Claro, la inseguridad ciudadana, si bien hablamos de justamente proteger eh, oportunidades, protección de opciones, de todas las personas, las vidas, de la integridad, de su patrimonio, implica justamente también desarrollar, ¿no? Capacidades y que se manifieste todo el potencial, ¿no? En el marco del desarrollo humano, ¿no? Que las personas puedan desarrollar todo, ¿no? Y que no se sienta restringida por las amenazas, ¿no? Por los riesgos que puede manifestar la inseguridad. Pero sin embargo, también debemos entender que la inseguridad como tal no podemos entenderlo como algo que es externo, ajeno eh, a, a, una, a una determinada localidad o un grupo humano, ¿no? Sino que muchas veces el hecho de la misma desorganización social, el mismo desorden social, la falta de oportunidades, este, por ejemplo, muchas economías ilegales, ¿no? Como por ejemplo la minería ilegal, donde se manifiesta la trata de personas y otro tipo de delitos, ¿no? Entonces, o el cultivo, por ejemplo, de hoja de coca, ¿no? Donde muchas veces acarrea otro tipo de, de violencias, de delitos como lo que es el narcotráfico y las pandillas. Entonces, el desorden podemos entender que también puede afectar, ¿no? Entonces, cuando la comunidad trabaja en poder organizarse y tratar todo una sociedad como un tejido social, ¿no? Un tejido social donde pues hablamos de redes, ¿no? Y redes articuladas, hablamos de nodos, ¿no? Es decir, ir tejiendo, estableciendo conexiones con la finalidad de no dejar ventana abierta para que se forme esto lo que es la lo que es la violencia, ¿no? Que ciertamente llega a encontrar caldos de cultivo cuando, por ejemplo, también los gobiernos locales no generan un rol protagónico en zonas de alto riesgo, ¿no? No se trata solamente de que, bueno, esta zona es de alto riesgo, así que hay que mandar el patrullero ahí, que el serenado que esté ahí, que pase ahí, y nada más, ¿no? Implica eh, proveer de oportunidades, desarrollo, de educación, de salud,
empleo, es decir, ir a atacar a riesgos que pueden ser derivados de problemas estructurales, ¿no? Entonces, hablamos acá de buscar el desarrollo integral de la persona, ¿no? Entonces, mientras muchos adolescentes estén en una situación de riesgo por un contexto desfavorable, pues no se puede ver a los adolescentes como simplemente una amenaza, ¿no? Sino que también se debe ver a los adolescentes, a los adultos, a los niños, como personas de derechos que obviamente tienen un potencial por desarrollar, pero que un contexto desfavorable le va a restringir buscar otras oportunidades como puede ser un empleo digno, acceso a la salud, a la educación, para buscar a veces sobrevivir o aprender por un entorno que puede ser criminógeno, a optar por realizar conductas delictivas, ¿no? Entonces, hay que ver así, ¿no? Creo que es importante eh, tener una mirada de la seguridad ciudadana, no con una mirada de perseguir, ¿no? Sino, aparte de eso, pues, también hacer énfasis en la prevención, ¿no? Y claro, aquí cuando hablamos de prevención, hablamos primero, ¿no? De una prevención primaria, lo que es la promoción, por ejemplo, de educación cívica, promoción de la salud mental, promoción de los derechos, promoción de los valores, ¿no? ¿Para qué? Para también quitar muchos estigmas, discriminaciones, ¿no? Y otro ya una prevención más focalizada, ¿no? En poder intervenir en, en población que puede ser más riesgo, ¿no? Como por ejemplo los adolescentes, que ciertamente es una etapa bueno, que buscan más consolidar su identidad, su rol que desempeñan en su familia, en la sociedad, y donde pues las relaciones intergrupales obviamente van a influenciar, ¿no? En su motivación, en sus deseos, y si no está bien orientado y su entorno bien favorece hacia que busque de repente inmiscuirse en actos delictivos, ciertamente es la sociedad la que ha fracasado en su rol como integrador, ¿no? En buscar la integración de sus miembros. Entonces, parte mucho de buscar esta perspectiva, ¿no? A pesar de que hablar de inseguridad ciudadana, ciertamente muchos actos delictivos son muy difíciles, ¿no? Poder a veces asimilarlo, contemplarlo, dado la, el nivel a veces de violencia que se da, ¿no? Y que muchas veces cuando nosotros nos vemos expuestos a los medios de comunicación, nos transmiten, ¿no? Cosa que ahora mirar un noticiero es alimentarnos justamente de esta percepción de inseguridad, ¿no? Y qué más, ¿no? A esto se suma a veces el hecho de que nosotros también estamos expuestos a noticias que muchas veces generan más ansiedad, ¿no? Más pánico. Entonces, el miedo cada vez se va a ir consolidando, ¿no? Y una población con miedo va a ser más vulnerable, pues va a ser como que un campo más abierto, más libre para que muchas veces las personas pues, que están incluidas en una vida delictiva se puedan aprovechar, ¿no? Sin embargo, tampoco podemos ser reduccionistas muchas veces en entender que la violencia, que los delitos solamente lo comete una persona de repente que es por temas económicos, por temas de cursos, ¿no? Buscando de repente estigmatizar, ¿no? A la persona que comete delitos, ¿no? Sino que también existe pues eh, la comisión de delitos a nivel de autoridades, ¿no? Que muchas veces el hecho de que un alcalde se aproveche de su cargo para poder buscar beneficios personales, de su familia, de sus allegados, sin importarle, por ejemplo, que una inversión para mejorar de repente la seguridad, la vigilancia, la recuperación de espacios públicos, ciertamente
también es condenable todo eso, ¿no? Entonces, es importante ver todas estas aristas que se van a manifestar, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los desafíos que están pendientes en el contexto contexto de pandemia y más allá, ¿no? Porque no es que todo inicie y acabe con la pandemia, ¿no? Ciertamente la pandemia es una fracción en el tiempo que nos permite resaltar algunas eventualidades que se han visto más incrementadas, algunos tipos de delitos, ¿no? Sin embargo, lo que nos debe mejorar y ampliar nuestra perspectiva, a no solamente pensar que es la policía el único el que va a perseguir el delito y todo ello. Su rol es importantísimo y protagónico en fortalecer la seguridad ciudadana, pero sin embargo es importante visibilizar los demás actores, ¿no? Y aquí un llamado a estar atentos a este debate de equipos técnicos para ver cuál es su visión. Ellos tienen una visión de persecutores del delito y pensar que el delito es una cuestión solamente de perseguir a lo que ellos denominan perseguir al delincuente y solucionas eso, o es que hablan de entender la seguridad ciudadana y combatir la violencia, la delincuencia, no solamente pensando en hacer más cárceles y que haya más penas más duras, sino que apuesten por un desarrollo social, que apuesten por disminuir estas brechas estructurales que afectan en las oportunidades para el desarrollo integral del ser humano, que afectan, ¿no? Su desarrollo con sus competencias, sus capacidades, ¿no? Entonces, hay que entender cuáles son sus propuestas, ¿no? Porque vemos que en el transcurso de los años la cantidad de personas privadas de libertad o personas que conforman parte de la población penitenciaria ha ido en incremento, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso como sociedad? Si aquí a 10 años duplicamos la cantidad de personas privadas de libertad, tenemos que sentirnos orgullosos de que las medidas han sido exitosas. Pues no, cierto, más bien que han fracasado, ¿no? Porque obviamente que menos personas vayan a las cárceles porque hay menos delitos cometidos. Si no, pues todo sería como que estamos eh, y encaminados por un camino que no da resultados, ¿no? Entonces, para ello es importante lo que es también fortalecer la capacitación de los comités de seguridad ciudadana, ¿no? Hablo de los CODISEC, los COPROSEC, los CORESEC, ¿no? Que, que también he tenido la oportunidad también de participar en algunas reuniones de los CORESEC en algunos distritos, donde los vecinos manifiestan su problemática y ahora más, muchas veces por ejemplo, de los principales reclamos, ¿no? Que es en esta zona, en este parque, las personas se van a tomar, a consumir droga, a pesar que estamos en pandemia, o hacen escándalos, hacen fiestas, porque ellos justamente, la población va a reclamar, ¿no? Que los entes, bueno, las instituciones que fiscalizan y que sancionan, cumplan su rol, ¿no? Entonces, su reclamo está presente, ¿no? Y hay que fortalecer justamente para que la participación de la ciudadanía se incremente, ¿no? Y que esto va a permitir también ser más vigilantes de las decisiones que se toman a nivel de gobierno, ¿no? También fomentar las acciones de prevención, ¿no? Y aquí hablamos de prevención, como mencioné, de promoción de la seguridad ciudadana, de la educación cívica, de la salud mental, que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? De los valores. Entonces, ¿cómo podemos hablar de evitar violencia familiar? Si a veces el énfasis que hay que dar es el trabajo en la familia, en los roles que desempeña, en por qué se manifiesta la violencia, cómo llegar a los padres, cómo llegar a los hogares, para tratar de disminuir este flagelo, lo que es la violencia familiar. Entonces, por ahí hay todo un desafío de poder
llegar a estas familias, ¿no? Porque al final, si no se promociona la salud mental, el desarrollo integral de las familias, eh, vamos a generar realmente generaciones que van a replicar la violencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo vamos a tener poco a poco una sociedad más violenta, ¿no? Que es insensible a la violencia, ¿no? Cosa que muchas veces tenemos que cambiar, ¿no? Esa insensibilidad o permeabilidad a muchos hechos de violencia, ¿no? Entonces, ¿cuánto falta desarrollar empatía por los demás, por el otro, ¿no? Que nos permita tomar acción, justamente no ser un tercer observador, ¿no? Sino también muchas veces el tercero, el observador, tiene más miedo muchas veces que la víctima misma, ¿no? O a veces también se hace indiferente, ¿no? Entonces, ahí somos también, pues, responsables, ¿no? Y creo que por ahí eh, también hay mucho por poner énfasis, como también es importante desarrollar el protagonismo, ¿no? De personas que, cómo pueden hacer una denuncia cuando ven violencia familiar, cuando ven a un niño que lo están castigando, cómo, ¿no? Muchas veces falta poner énfasis en el protagonismo del ciudadano, ¿no? Que si bien no es víctima, pero sí es un observador que puede mucho aportar a la disminución de la violencia o por lo menos a intervenir en un hecho delictivo, ¿no? También a nivel de prevención, tenemos que poner énfasis en lo que es en la educación del uso de la tecnología, porque, claro, ahora hablamos de la educación la educación digital, donde ciertamente estamos más expuestos a los ataques cibernéticos, ¿no? Entonces, es importante tomar énfasis en cómo educar el uso de las redes sociales, de la tecnología, porque también esta violencia, si antes se llamaba pues el bullying, ahora del ciberbullying y otro tipo de acosos que antes de repente era más frecuente de forma física, ahora pasan al ámbito virtual, ¿no? Cuántas personas que crean perfiles falsos para poder muchas veces contactarse con menores o a veces difamar y todo un mundo complejo que va a ser importante en un tiempo aquí resaltarlo, ¿no? Entonces, creo que por ese lado es un desafío para todos los que están escuchando, que esos detalles también tienen que ver con seguridad ciudadana, ¿no? Porque hablamos de que también el hecho de un ciberdelito también afecta con la integridad, con la dignidad de las personas, ¿no? Y también a veces con temas de su patrimonio, porque hemos visto también hackeos, ¿no? El famoso phishing, ¿no? Que aparentemente te llega un mensaje, te dice, actualiza tus datos del banco, ¿no? O tantas modalidades, que claro, para muchos va a decir, no, pero ¿quién va a creer esos mensajes? Ya es ya muy evidentes que son estafas, pero no es así. Muchos lo toman en serio, ¿no? Entonces, y acceden, y obviamente eso genera pérdidas económicas, ¿no? Porque hackean la cuenta, vacían todos los ahorros. ¿Y cuánto hay por hacer en ese aspecto, no? Campañas de convivencia en el hogar, ¿no? Y tiene mucho también el rol protagónico de la educación aquí, ¿no? Pero no solamente, bueno, aparte obviamente de lo que se trabaja con los estudiantes, también con los padres de familia, ¿no? Cómo se involucra a los padres de familia también en educación de la convivencia en el hogar. Entonces, para muchas veces esto, porque muchos niños también replican muchos hechos de violencia que ven en su hogar, replican en la escuela, ¿no? Entonces, por ahí hay desafíos pendientes aún. Y otro es mejorar los mecanismos de denuncia y apoyo a las víctimas, porque aún es desconfianza en las instituciones de poder hacer su denuncia, de poder eh, acceder a es un tema pendiente, ¿no? Es más, en las instituciones muchas veces también falta concientizar, ¿no? Porque si una persona, una mujer va a denunciar por violencia psicológica, se ha visto casos, ¿no? Y bueno, así como ustedes han visto, ¿no?
que muchas veces la persona que va a recepcionar su denuncia le dice, pero ¿qué evidencia tienes? Pues no, no, regresa a tu casa porque seguramente la has tratado mal, la has respondido mal y muchas veces no se atiende de manera oportuna un hecho de violencia, ¿no? Y esto sabemos en muchos casos en que termina, hasta puede tener un feminicidio, ¿no? Entonces falta justamente también capacitar a, a aquellos funcionarios, servidores, en la atención, ¿no? Y también se fomente más cuáles son los mecanismos de denuncia, ¿no? Pero claro, esto va repercutido también, o bueno, va enlazado con cómo va el funcionamiento de las instituciones, ¿no? O sea, porque muchas veces existe esta percepción, yo denuncio y es como que denuncio para nada, ¿no? Porque sé que no van a hacer nada, ¿no? Más bien, denunciar yo estoy más en riesgo, muchas veces se tiene esa percepción, ¿no? Y bueno, y mejorar y difundir los mecanismos de denuncia. Yo te pregunto, por ejemplo, a ti, si tú fueras víctima de repente de agresión, de violencia, de robo, ¿sabes cómo denunciar? ¿Sabes dónde denunciar? Y eso, bueno, esa pregunta me dejo ahí para que de repente una reflexión. ¿Es que tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina sabe cómo realizar alguna denuncia? Entonces vamos a ver que muchas veces no se conocen los mecanismos para denunciar o cuáles serían las entidades, cómo hay que evidenciar algún hecho violento, ¿no? Y el apoyo a las víctimas. Ciertamente, las víctimas entendidas como aquellas directamente que son reciben, ¿no? Las consecuencias, las secuelas, pero también las víctimas que puede ser la parte de la comunidad, ¿no? Como víctimas indirectas. Entonces, aquí hablamos ya de la reinserción terciaria, ¿no? Que tiene que ver, perdón, con la prevención terciaria, ¿no? Que tiene que ver con la reiniciación, el trabajo con personas que han cometido delitos, ¿no? Y claro, obviamente no son demonios, ¿no? O sea, son personas igual que han cometido delitos, más graves, menos graves, y bueno, y toda la complejidad y particularidad que se puede mostrar, ¿no? Pero sin embargo, es importante entenderlo, que son personas comunes, pues, o sea, porque si entendemos que los que cometen delitos son personas, no sé, porque extraterrestres que vienen y cometen delitos, la manera como abordar para la prevención de delitos también no lo vamos a asumir con, con tanta, de repente, compromiso, como entender que las personas que cometen delitos son personas eh, comunes, corrientes, que bueno, eh, temas contextuales, personales, estructurales, influenciaron y bueno, que la persona llegó a cometer un delito. Pero sin embargo, eh, se debe buscar justamente tratar de reinsertar, reintegrar a esta población que ha cometido delito, pero que sin embargo justamente puede reintegrarse a la sociedad para poder continuarlo, haciendo su vida, ¿no? Porque el cometer un delito, falta, no es que te condene para toda la vida, ¿no? Sino que tenemos que aprender a ver la violencia, sobre todo a nivel en sus diferentes niveles, ¿no? Intensidad, menor, mayor, leve, grave, y no pensar pues que una persona que comete delito ya es un demonio, ¿no? Como muchas veces se ha tratado de pintar, ¿no? Por muchos casos que son obviamente difíciles, cuando encontramos temas de violencia sexual, de un asesinato, que son muy crueles, ¿no? Y son los que los medios de comunicación sacan y hacen más énfasis, ¿no? Entonces nuestra percepción muchas veces nos hace pues exigir que todo se castigue con penas grandes, que todo, hasta posible, se incorpore la pena de muerte, cuando en realidad no son soluciones que apunten hacia ir a las causas, ¿no? Sino que buscan solamente maquillar una realidad que no va a cambiar para nada. Entonces,
hablar de seguridad ciudadana y de toda la complejidad de los actores que participan, pero también las dimensiones, como hemos visto, ¿no? En comprender la violencia, lo que es la victimización, la percepción de inseguridad también, y cómo pueden ser abordados a nivel de articulación local, articulación institucional, que permita, obviamente, trazar un plan, ¿no? De cómo ir eh, implementando programas, proyectos que permitan ver a las personas como seres humanos con derechos, que tienen un potencial, que tienen capacidades, que tienen que ser desarrolladas, y que la inseguridad ciudadana lo que hace es bloquea, limita las posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, ya para ir finalizando, quería justamente hacer énfasis en eso y el llamado, ¿no? A siempre a, a entender en su amplia dimensión la inseguridad, la seguridad ciudadana, ¿no? Y que se entienda como parte de la seguridad humana, ¿no? Que tiene que ver con las realizaciones, la realización como, como humanidad, ¿no? Dentro de un marco de pacificación, ¿no? Y que no se vea simplemente la seguridad ciudadana como un aspecto de perseguir al delincuente, porque es muchas veces lo que nos han tratado de reducir, ¿no? Que se organice la comunidad para perseguir al delincuente, ¿no? En dónde está el delincuente, que detrás, con el serenado, con la policía, hay que ir detrás del delincuente, hay que perseguir, poner rejas, hay que poner cámaras. Entonces, entonces lo que pasa ahí que vemos que muchas veces esta visión de perseguir al delincuente, que muchas veces se busca alimentar, hace que muchas veces también se restrinja derechos. Entonces, en nuestra misión de perseguir al delincuente, entonces también podemos entrar a tu casa en cualquier momento y están privando de derechos. Lo que no se debe hacer es permitir que nos priven de derechos por una especie de que buscan perseguir, sino que más bien busquen ampliar nuestros derechos de libre desplazamiento, de aprovechar los espacios públicos, de participar a nivel local, a nivel de la comunidad, a nivel de, del gobierno local, y que de manera articulada se busquen soluciones, ¿no? Y yendo siempre a las causas, ¿no? A los aspectos que muchas veces políticamente no se van a querer abordar, porque muchas veces no le conviene, ¿no? Y que van a tratar de maquillar y va a ser simplemente solucionamos el tema de la inseguridad ciudadana poniendo más penas, creando más cárceles, poniendo más policías, armando, sacando el ejército, cosa que simplemente obviamente van a buscar eh, maquillar una realidad que tiene mucho énfasis, un tema de estructural, ¿no? Y todas sus fases. Bueno, muchas gracias eh, por escucharme. De verdad ha sido un gusto compartir este tema con ustedes y espero de que haya generado inquietudes, que es mi intención, en poder seguir profundizándose más en este tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Y cómo entender las manifestaciones en este contexto de pandemia, eh, que muchas veces también la falta de educación cívica, de compromiso de valores, hace que muchas personas realicen pues algún tipo de evento, de fiesta, ¿no? Y que claro, también tiene que ver otro aspecto que muchas veces tiene que ver más con un tema de desigualdad, del rol disminuido del Estado, con tema de muchas veces de la informalidad, ¿no? Que muchas personas salen por necesidad a, a, para generar ingresos, ¿no? Tienen que salir, que justamente también de repente afecta a generar inseguridad, ¿no? Porque a veces eh, este desorden muchas veces se puede generar, sí, ¿no? Pero sin embargo esto se soluciona este, trabajando con los núcleos, ¿no? Y ahí aquí hay que preguntarse mucho, las medidas ejecutadas por el gobierno han trabajado de manera local, han hecho énfasis en cómo los, las juntas vecinales, los comités locales deberían asumir también el rol y ellos transmitir a su comunidad
y también ser vigilante de que su comunidad le cumpla. Muchas veces no, sino que muchas veces se han decretado, se han hecho leyes, decretos y han dicho cúmplase en todo el Perú. Pero obviamente no han llegado a aterrizar a nivel local, porque lo han sentido pues tan lejos más, o sea, no han sentido algo que corresponda a su localidad, ¿no? Entonces, cuán importante es recabar nuevamente la organización local, que sea de la localidad donde se establezcan lineamientos que permitan aterrizar en la realidad para una mayor efectividad, ¿no? Entonces, estas medidas sean desde la particularidad, ¿no? Que vayan sumando y no que se diga simplemente desde arriba, desde el gabinete, hagan esto, hagan aquello, salen aquí, salen allá, y sin mirar los aspectos culturales, ¿no? La realidad económica, de las actividades económicas que realiza cada, cada localidad, la, la complejidad de nuestro país, ¿no? Muchas gracias por su atención.